Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, el cual esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia y que para quienes quieran ver los videos pueden ingresar a https://www.youtube.com/filociencia/videos. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en la cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar, difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana tenemos nuestros encuentros. Quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. Entonces, muchas gracias a los que vean este video, a los que quieran hacer comentarios, a quienes nos siguen a través de la web. Y en la tarde de hoy, entonces, vamos a abordar el texto titulado El argumento del diseño y el principio antrópico. Este texto es presentado por el profesor Pedro J. Hernández, año de 1999, publicado en la revista El Escéptico, número 9, verano de 2000. Con respecto al perfil del escritor de este artículo, pues podemos decir que es licenciado en física astrofísica y para el momento en que pues, se presenta el artículo, ejerce como profesor de enseñanza secundaria. Como contexto a lo que hoy vamos a abordar en una sección de lo que dice el profesor Pedro Hernández, expresa que cuando uno contempla cualquiera de las formas de vida que inundan la biosfera terrestre, no puede más que sentir admiración. Habitualmente, todo ese derroche de imaginación de la naturaleza nos hace preguntarnos cómo esa complejidad ha llegado a ser. Vemos diseño en las estructuras orgánicas y finalidad en sus funciones, e incrédulos ante la capacidad de organización de las leyes de la física y la química, atribuimos todo el mérito a la voluntad creadora del gran diseñador. Se pregunta, ¿qué podemos pensar nosotros al respecto de las inquietudes y las respuestas cosmológicas, científicas, espirituales, religiosas y místicas sobre este tema? Entonces, sí, pues esta es una pregunta interesante, la cual pues está de manera transversal en la temática que hoy abordaremos y para la cual pues vamos precisamente a abordar el texto que ya se mencionó, el argumento del diseño y el principio antrópico del doctor Pedro Hernández. Entonces, como tal, entonces vamos a dar ya inicio al documento y quiero pues hacer alusión a una sección que el mismo escritor toma de Bernard de Fontanelle en 1686, que se refiere a una pluralidad de mundos, es el documento. Y el texto dice de la siguiente manera, voy a leer. Todos somos naturalmente como el loco de Atenas, quien imaginaba que eran suyos todos los barcos que entraban en el puerto de Pireo. Nuestra locura no es menos extravagante. Creemos que todas las cosas en la naturaleza están diseñadas para nuestro uso y todos, salvo los filósofos, nos preguntamos qué propósito hay en esta prodigiosa compañía de estrellas fijas cuando un número mucho menor nos haría el mismo servicio. Ellos responden fijamente que fueron hechas para agradar a nuestra vista.
Y con este preámbulo tan llamativo de la cita que nos presenta el doctor Pedro Hernández, pues vamos a dar hoy inicio a nuestro texto y quiero invitar entonces a mi colega Luis Francisco para que dé inicio. Muchas gracias, Astrid. Nuestro deseo es hacer una presentación distanciada de cualquier postura, llamémoslo así, partidaria, en relación con el argumento del diseño y el principio antrópico, o la explicación naturalista acerca de la existencia del mundo. Principiamos por decir que el argumento del diseño ha sido pues utilizado junto con los argumentos ontológico y cosmológico como prueba de la inevitable existencia de un creador del universo. El teólogo del siglo XVIII, William Paley, lo exponía de la siguiente manera. En un pasaje bien conocido que daba comienzo a su teología natural, o pruebas de la existencia y atributos de la divinidad recogidas a partir de los aspectos de la naturaleza del año 1803. Y decía así en su momento: supongamos que al cruzar un zarzal, mi pie tropieza con una piedra y se me pregunta cómo esa piedra ha llegado hasta allí. Probablemente podría contestar que, por lo que yo sabía, había estado allí desde siempre. Quizá tampoco sería fácil demostrar lo absurdo de esta respuesta. Recordemos que esto que estamos aquí presentando fue escrito en 1803. Tenemos que también ubicarnos históricamente desde el punto de vista ontológico y epistémico en esa época. Continúo. Pero supongamos que hubiese encontrado un reloj en el suelo y se me preguntase qué había sucedido para que el reloj estuviese en aquel sitio. Yo no podría dar la misma respuesta que antes, de que por lo que yo sabía, el reloj podía haber estado allí desde siempre. Su precisión y la complejidad de su diseño nos forzaría a concluir que el reloj debió tener un fabricante, que debió existir en algún momento y en algún lugar un artífice o artífices que lo construyeran con una finalidad cuya respuesta encontramos en la actualidad, 1803, que concibió su construcción y diseñó su utilización. Nadie podría contrariar razonablemente esta conclusión, ya que cada indicación de una idea, cada manifestación de diseño que existe en el reloj, existe en las obras de la naturaleza, con la diferencia por parte de estas de ser tan excelsas o más y en un grado que supera todo cálculo. Teniendo en cuenta esto, que es un ejemplo que se plantea en 1803, pasamos a observar que David Hume, en sus Dialogues Concerning Natural Religion, publicado en 1759, hizo una crítica demoledora a la lógica de la utilización del aparente diseño de la naturaleza como una prueba positiva de la existencia de Dios. El libro se desarrolla como un diálogo entre Philo, el escéptico que argumenta por Hume, y Cleanthes, el representante de la teología natural, con la aparición esporádica de un defensor de la fe, Demea. Cleanthes pone el argumento del diseño en función de las siguientes dos premisas y su conclusión. Premisa 1. Objetos como relojes, casas o barcos exhiben cierto tipo de orden, adaptación de los medios en función de los fines y son construidos por un diseñador inteligente. Premisa 2.
el universo también exhibe algún tipo de orden. Conclusión. Por tanto, el universo fue construido con un diseño inteligente. Observen que allí se está haciendo una especie de analogía o casi que una abducción, porque por tanto el universo fue construido con un diseño inteligente, surge como una hipótesis que en ciencia tendría que ser probada. Es como una especie de analogía o abducción. Philo expone una serie de objeciones que podemos resumir básicamente como sigue. 1. El argumento del diseño es solo una analogía y una analogía puede ser una guía adecuada para formular una hipótesis, pero no es un criterio válido de prueba o verificación. Pero aún, considerando como simple analogía, el argumento del diseño es una analogía débil, puesto que no aporta similitudes contrastables entre el universo y una casa, o un reloj, o un barco. 2. Utilizando el mismo tipo de analogía y a falta de más datos, podríamos llegar a casi cualquier conclusión diferente de la del teísmo clásico sobre el origen del universo. A partir de que esta podría ser la última palabra desde el punto de vista del estatus lógico del argumento del diseño, Richard Dawkins señala ya en el siglo XX, acertadamente, en el relojero ciego, que esta posición, entiéndase, el ateísmo, puede ser lógicamente sensata, pero puede dejar una honda insatisfacción, puesto que tenemos algo importante que explicar. La complejidad del diseño biológico, la aparición del origen de las especies en 1859 y a propósito, 17 años después de haber terminado sus observaciones por parte de Charles Darwin, proporcionó esa explicación que hizo posible al ateo ser completo intelectualmente hablando. Examinemos entonces ahora el nuevo argumento del diseño y el principio antrópico. Todos estos componentes que estamos aquí presentando nos van a permitir hacer nuestra conversación posterior mucho más rica para plantear nuestras propias visiones, nuestras propias posiciones al respecto. Expulsado de la tierra firme de la biología, el argumento del diseño buscó refugio en las arenas movedizas de la cosmología, que es la ciencia que explica la naturaleza, el origen y desarrollo del cosmos. La base de la nueva argumentación se fue gestando a lo largo del siglo XX, desde dentro de la propia física y de la cosmología, principalmente como charlas de cafetería de los físicos y astrónomos que poco a poco irían reflejando estas ideas en sus publicaciones. En 1919, Hermann Weyl señala que la relación entre la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria entre dos electrones era un número enorme del orden de 10 a la 39. Sir Arthur Eddington, que recordemos fue el que hizo las observaciones que permitieron obtener prueba empírica de las veracidades de lo señalado en la teoría de la relatividad de Einstein, comentaba al respecto en 1923. Es difícil dar cuenta de la aparición de un número adimensional de una magnitud tan diferente de la unidad en el esquema de las cosas, pero esta dificultad podría ser eliminada si pudiéramos conectarlo con el número de partículas en el mundo, un número presumiblemente fijado por puro accidente. Eddington estimó que este número de partículas del universo era del orden de 10 a la 79. Obviamente lo hizo de manera hipotética, porque no había cómo acercarse de alguna manera para señalar con certeza esa cantidad. Curiosamente, un número cercano al cuadrado del número de Weyl
Ningún físico tomó este juego de numerología demasiado en serio hasta que un hombre de la talla de Paul Dirac le prestó atención. Recordemos que Paul Dirac fue un físico británico que contribuyó al desarrollo de la microfísica. En 1937, Dirac señalaba que la relación entre la vida de una estrella típica como el Sol y el tiempo que la luz tarda en atravesar un protón, una posible elección de una unidad de tiempo característica de los procesos nucleares, es el mismo orden de magnitud que el número de Weyl. Robert Dicke, teórico de Princeton, puso algo de luz en la misteriosa coincidencia cuando señaló en el año de 1961 que esta debería darse en un universo como el nuestro, donde fuera posible la síntesis de elementos químicos pesados en los interiores de las estrellas. Según el modelo estándar del Big Bang, que a pesar de lo que se pueda oír por ahí, constituye un modelo bien contrastado observacionalmente, solo los elementos ligeros, como el hidrógeno, el deuterio, que es el mismo hidrógeno pero con 2 electrones, el litio y el helio, fueron creados en el universo primitivo. Se necesitarían algunos miles de millones de años para que se formaran las galaxias y las estrellas que éstas contienen. Se fusionara el hidrógeno en los interiores estelares, creándose elementos pesados. Y finalmente estos se esparcieran por el espacio, impulsados por los estallidos de estrellas masivas moribundas en forma de supernovas. Una vez en el espacio, estos elementos se fueron acumulando lentamente hasta formar planetas. Algunos miles de millones de años adicionales, y en alguno de estos planetas, al menos en uno que sepamos, terminaría por desarrollarse la vida. Esta es la idea de la hipótesis general que se maneja en nuestra ciencia actual de los últimos siglos, de los últimos 2 siglos, de cómo se desarrolló todo el proceso de la vida desde el punto de vista cosmológico. Si la atracción gravitatoria no hubiese sido muchos órdenes de magnitud menor que la repulsión eléctrica, las estrellas hubieran colapsado mucho tiempo antes de que los procesos nucleares hubieran podido dar lugar a los elementos de la tabla periódica a partir del hidrógeno y el deuterio primigenios. La formación de la complejidad química que nos rodea parece requerir un universo de al menos algunos miles de millones de años de edad. Pero una edad avanzada no es todo lo que se necesita. La síntesis de elementos pesados en las estrellas depende sensiblemente de las propiedades y de las abundancias relativas del deuterio y el helio generados en el universo temprano. El deuterio podría perfectamente no haber existido si la relación entre los valores de las masas del protón y del neutrón fuera ligeramente diferente. Las abundancias relativas de hidrógeno y helio también dependen fuertemente de este parámetro. Dice entonces el autor, podríamos seguir con esta especie de lo que podría haber sido y no fue, cósmico, pero no se quiere alejar él demasiado del argumento principal ni aburrir al lector, dice así. El físico y astrónomo creyente Hugh Ross, por ejemplo, enumera más de una veintena de parámetros que requieren un ajuste fino de su valor con el objeto de que nuestro universo sea lo suficientemente hospitalario con la vida. Y este es un argumento que es interesante porque tendría que haber una serie de características de múltiples valores desde distintas perspectivas que facilitaran el proceso de desarrollo de lo que hoy conocemos como vida, que tiene que ver con la capacidad de duplicación, multiplicación y reproducción de tipo molecular para que haya estructuras que sean reciclables entre sí y reproducibles entre sí. En los 50 del siglo XX, la gente empezó a hablar
de lo que ahora se suele denominar el principio antrópico débil, definido por John Barrow y Frank Tipler, y se definió de la siguiente manera: los valores observados de todas las cantidades físicas y cosmológicas no son igualmente probables, sino que toman valores restringidos por el requisito de que existían lugares donde pueda evolucionar la vida basada en el carbono y por el requisito de que el universo sea lo suficientemente viejo para que esta evolución ya haya ocurrido de hecho. Ese es el principio antrópico débil. Este principio antrópico débil no ha impresionado en realidad a mucha gente, lo que se ha considerado como una pura tautología. Por ejemplo, Cayetano López, en su reciente libro Universo sin fin, comenta al respecto. Dice el autor: aunque Barrow y Tipler afirmen lo contrario, el principio antrópico en su forma débil no es más que una tautología o una constatación a posteriori de cosas que sabemos han sucedido, o aún más esquemáticamente, la simple afirmación de que el hombre existe. La descripción de algunas de las aplicaciones del principio antrópico débil no hace sino elucidar su carácter tautológico y su desconexión con las hipótesis y procedimientos ordinarios en la investigación científica. Sin embargo, dice el autor, en el año de 1953, el astrónomo británico Fred Hoyle utilizó dicha línea argumentativa del principio antrópico débil para predecir la existencia de un estado excitado del núcleo del átomo de carbono previamente desconocido. La polémica estaba puesta en la mesa. ¿Podría tener el principio antrópico débil alguna relevancia como explicación científica de ciertos aspectos o propiedades del universo? Barrow y Tipler, en su libro The Anthropic Cosmological Principle, parecen responder afirmativamente, aunque desde el punto de vista del autor han sido generalmente mal interpretados. Ya en la propia introducción dejan ver claro que el principio antrópico débil no es una apreciación vacía de contenido. Y dice allí, en esa introducción, las características más básicas del universo, incluidas propiedades como su forma, tamaño, edad, leyes y leyes de evolución que deben ser observadas, tienen que ser el tipo que permita la evolución de los observadores, puesto que en otro universo posible donde la vida no pudiera evolucionar, nadie estaría disponible para preguntarse la razón de la forma, tamaño, edad y demás propiedades del universo. A primera vista, tal observación podría parecer verdadera pero trivial. Sin embargo, esta tiene implicaciones de gran alcance para la física y no establece más que el simple hecho de que cualquier propiedad del universo que pueda aparecer inicialmente bastante improbable, pueda solo verse en su verdadera perspectiva después de que hayamos contado con que ciertas propiedades del universo son requisito previo necesario para la evolución y existencia de algún observador, es decir, de una entidad inteligente que sea capaz de observar el propio universo. Los valores medidos de muchas cantidades físicas y cosmológicas que definen nuestro universo están circunscritas por la inevitable observación desde un lugar donde las condiciones son apropiadas para que ocurra la evolución biológica y desde una época cósmica que exceda las escalas de tiempo astrofísicas y biológicas requeridas para el desarrollo de entornos que puedan soportar la bioquímica. Lo que hemos estado describiendo es solo un grandioso ejemplo de un tipo de sesgo intrínseco que los científicos denominan efecto de selección. Continúa citando el autor así: deberíamos hacer énfasis en que esta selección de unas determinadas características del universo no depende del hecho de aceptar la creencia de la mayoría de los bioquímicos en que solo el carbono puede formar la base de la vida generada de forma espontánea. Y eso es cierto. Ya en 1978 yo me enteré
por lecturas que estaba haciendo, que se podía concebir formas de vida basadas en cadenas de silicio, que al igual que el carbono, tienen la propiedad de formar largas cadenas por su estructura atómica y molecular, que permite el desarrollo de construcciones de largas cadenas, en el caso del silicio, al igual que el carbono. Aun si esta creencia es falsa, el hecho de que seamos una forma de vida inteligente basada en el carbono que evolucionó espontáneamente sobre un planeta tipo Tierra que gira alrededor de una estrella de tipo espectral G2 implica que cualquier observación que hagamos esté necesariamente sometidos a la selección. Vale decir que estas denominaciones que se hacen es porque la misma humanidad en su comunidad científica ha nominado, por ejemplo, que en la clasificación de las estrellas, la estrella que corresponde a nuestro Sol sea una estrella de tipo G por su tamaño y su luminosidad y se ubica en la casilla, llamémoslo así, del G2. El principio antrópico débil no es ciertamente una sentencia tautológica sin poder debido a que en los modelos cosmológicos actuales se toma la estructura a gran escala del universo como la misma en promedio desde cualquier lugar de observación. Continúa el autor ya terminando la citación, que el premio Nobel de Física Steven Weinberg es más comedido con respecto a la viabilidad de este tipo de argumentaciones, aunque existe un parámetro, la constante cosmológica cuyo ajuste fino aparente sí que le ha impresionado lo suficiente para utilizar argumentos antrópicos en la acotación de los posibles valores de esta cantidad. En su reciente artículo, Designer Universe, o sea, un universo diseñado, comenta, a veces los argumentos antrópicos equivalen a la afirmación de que las leyes de la naturaleza son las que son para nuestra existencia sin más explicaciones. Es decir, que el universo ha sido diseñado con el propósito de que evolucionara la vida hasta llegar a la especie humana. Esto parece no ser mucho más que un galimatías. Por otro lado, si realmente hay una cantidad enorme de mundos en los que algunas constantes toman valores diferentes, entonces la explicación antrópica de por qué en nuestro mundo estas constantes toman valores favorables para la vida es solo sentido común, como explicar por qué vivimos en la Tierra más bien que en Mercurio o Plutón. El valor de la constante cosmológica recientemente medido mediante el estudio del movimiento de las supernovas distantes está en el rango que cabría esperar de este tipo de argumentaciones. Es justo lo suficientemente pequeño para no interferir en la formación de las galaxias. Sin embargo, todavía no conocemos lo suficiente de física para decidir si realmente existen diferentes partes del universo donde lo que habitualmente llamamos constantes de la física toman valores diferentes. Y eso es algo que no lo sabemos. Estamos haciendo una inferencia hipotética de que el universo funciona desde el punto de vista de la física, de la química, de la biología, de la misma manera en todas partes. Y seguramente ese principio de uniformidad de la naturaleza que viene desde el inicio de la ciencia en el siglo XVI. Esta no es una pregunta sin esperanza. Seremos capaces de responderla cuando conozcamos algo más de la teoría cuántica de la gravedad de lo que conocemos en la actualidad. Continúa el expositor diciendo que el estatus del principio antrópico débil como posible argumento válido para obtener conocimiento positivo de la naturaleza es una polémica perfectamente legítima dentro del marco de la ciencia. Sin embargo, como veremos a continuación, otras veces se han hecho extrapolaciones e interpretaciones de los argumentos antrópicos que no están legitimados aún desde la lógica más elemental. En el año de 1974,
Brandon Carter fue aún más lejos e introdujo lo que se conoce como el principio antrópico fuerte. Y lo señala de la siguiente manera. El universo debe tener propiedades adecuadas que permitan el desarrollo de la vida en algún momento de su historia. Una de las interpretaciones posibles del principio antrópico fuerte se acerca peligrosamente al siguiente argumento. El universo fue diseñado con el propósito de que apareciera la vida y posteriormente observadores inteligentes como los seres humanos. En palabras del propio Hugh Ross, dice él, la existencia humana es posible porque las constantes de la física y los parámetros del universo y del planeta Tierra yacen dentro de unos rangos altamente restrictivos. John Wheeler y otros interpretan esas impresionantes coincidencias como una prueba de la existencia humana que determina de alguna manera el diseño del universo, dibujando un paralelismo ilógico con experimentos de elección retardada en mecánica cuántica. Ellos dicen que las observaciones hechas por seres humanos influyen en el diseño del universo, no solo ahora, sino en el principio de los tiempos. Tal versión de lo que se conoce como el principio antrópico refleja lo que los filósofos y religiosos actuales están aprendiendo hacia la deificación del hombre. Esto no nos muestra ninguna evidencia de que los actos humanos del presente puedan afectar a eventos del pasado. Más aún, las constantes de la física y los parámetros del universo apuntan más bien hacia la existencia de un diseñador que trasciende las dimensiones y los límites del universo físico. Hasta aquí el autor que cita el autor del artículo. Michael Ikeda y Bill Jeffries han interpretado este argumento desde el punto de vista de la teoría de las probabilidades, poniéndolo de la siguiente manera. Si el universo es solo consecuencia de leyes naturales, entonces la probabilidad de que el universo escogido al azar entre todos los universos posibles sea hospitalario con la vida, permitiendo su aparición y posterior desarrollo, es muy pequeña. Y por lo tanto, se sigue que la probabilidad de un origen naturalista del universo, dado el hecho observado de que el universo es hospitalario con la vida, es también pequeña. La conclusión es una falacia común desde los argumentos basados en la teoría de la probabilidad. Un ejemplo simple puede aclarar esta situación. La probabilidad de que el ganador de una mano de póker lo haga con una escalera real de color es pequeña, lo que no implica obviamente que la probabilidad de ganar la partida si uno tiene la escalera real de color sea pequeña. Al contrario, una mano como esa nos asegura prácticamente la victoria. Pero existe aún una segunda razón por la que el argumento del ajuste fino, interpretado como un argumento bayesiano inverso, es erróneo. Recordemos que las teorías basadas en el teorema de Bayes están relacionadas con la probabilidad. Para que una inferencia sea válida es necesario tomar en cuenta toda la información conocida que pueda ser relevante para la conclusión. En el caso que nos ocupa, ocurre que tenemos una información interesante en nuestro haber. La existencia existe en nuestro tiempo. Perdón, la vida existe en nuestro tiempo, en nuestro universo. Por lo tanto, no es válido hacer inferencias acerca del carácter naturalista del universo sin tomar en cuenta tanto que la vida efectivamente existe como nuestro universo es suficientemente hospitalario con ella. De lo que se sigue que cualquier inferencia acerca del carácter naturalista del universo debe estar condicionada por estos dos hechos. En consecuencia, para inferir la probabilidad de que nuestro universo esté regido solo por leyes naturales, es irrelevante el valor que tome la probabilidad de que el universo sea hospitalario con la vida en el caso naturalista. En otras palabras, es enteramente irrelevante si existe o no un ajuste fino de los parámetros del universo. Pero Michael Ikeda y Bill Jeffries
aún van más lejos y prueban mediante argumentos bayesianos, probabilísticos, que el principio antrópico débil implica que la observación del ajuste fino para los parámetros del universo no solo no disminuye la probabilidad de que el universo tenga un origen naturalista, sino que podría incrementarla. Resulta ciertamente curioso que por un lado uno tenga a los creacionistas argumentando que el mundo natural es demasiado poco hospitalario con la vida y por lo tanto es necesaria la intervención divina en algún momento de la evolución y que por lo tanto tenemos el otro lado donde están los que utilizan la argumentación antrópica, habitualmente los mismos, argumentando que las constantes y las leyes de la naturaleza están tan exquisitamente ajustadas para que la aparición de la vida sea posible en nuestro universo que no existe otra alternativa que la existencia de un diseñador. Así no hay quien pueda perder, por lo menos desde la perspectiva deísta. Parece que en este punto nos encontramos con la misma situación a la que se enfrentó el mismo Hume con el argumento del diseño clásico. Aunque tenga la prueba de su inconsistencia lógica, el ateo no se sentirá intelectualmente completo hasta poseer una buena explicación a este delicado ajuste de las constantes de la física y los parámetros del universo que ha hecho posible la aparición posterior del desarrollo de la vida. Los que desconocen muchos de los defensores del nuevo argumento del diseño es que, si bien no existe actualmente una explicación completamente satisfactoria del origen de las coincidencias numéricas, sí que existe un marco general donde es posible encontrar una buena explicación. La historia se repite, pues Darwin tampoco dispuso de todos los detalles y la discusión sobre algunos aspectos de cómo se produce el proceso evolutivo aún continúa entre biólogos como Richard Dawkins y Stephen Jay Gould, entre otros, aunque el hecho de que el esquema básico de Darwin sea la explicación de la aparición de la diversidad biológica esté fuera de toda duda razonable. En una pluralidad de universos, pues el Big Bang, que en su teoría estándar nos da una imagen consistente de la evolución de nuestro universo desde, digamos, una centésima de segundo después de la gran explosión. Tenemos un fuerte basamento o piedra angular de explicación de por qué existe el universo tal cual lo conocemos hoy, hasta la forma y el alcance que hemos podido obtener. Pero ¿qué mecanismo puede explicar cómo se llegó a las condiciones del universo en ese momento? Existe actualmente una alternativa teórica que es elegante, que resuelve varios rompecabezas del modelo estándar. El escenario conocido como la inflación. La inflación no es más que una expansión exponencial del universo en los instantes previos a la fase de expansión lineal estándar, como se produce en la actualidad. Para que nos hagamos una idea, en unos solo 10 a la menos 35 segundos, que es un tiempo súper mínimo, el universo aumentó de tamaño en un factor del orden de 10 a la 30ª potencia. Esa tremenda tasa de expansión proviene del hecho de que al menos una pequeña región del universo haya estado en algún momento en un estado denominado de falso vacío. Y aquí viene un problema bien complejo para que ustedes lo examinen. Es la idea del espacio-tiempo. Porque se supone que antes del Big Bang no hay espacio-tiempo. Entonces, si hablamos de falso vacío, estamos suponiendo una noción de espacio. Seguimos con la presentación. El estado de falso vacío es un estado peculiar e inestable que surge de manera natural en las teorías cuánticas de campos. Una vez una pequeña región del universo se ha materializado en dicho estado, empieza a expandirse de forma exponencial, impulsada por un efecto gravitatorio repulsivo que resulta de una combinación de las propiedades peculiares del falso vacío y de las ecuaciones de la relatividad general, relacionado con el hecho de la existencia de la famosa constante cosmológica. Durante la expansión, el falso vacío empieza a decaer en vacío habitual,
produciéndose una sopa muy caliente de partículas que precisamente corresponde al punto de partida del Big Bang estándar. Estoy pensando aquí en ese momento que son unas hipótesis que no las veo suficientemente potentes. Parece difícil evitar que este proceso de nucleación de burbujas de vacío habitual a partir del falso vacío pudiera repetirse ad infinitum, produciéndose una multiplicidad de universos en expansión, cada uno posiblemente gobernado por parámetros cosmológicos y constantes de la física diferentes. Esta es una elucubración que se sale de los parámetros habituales de la explicación cosmológica que nosotros conocemos. Y continúa el autor diciendo, si pensamos que todo un universo como el nuestro procede según el escenario delineado anteriormente en una región que puede ser tan pequeña como unos 10 a la menos 35 metros, parece perfectamente lícito preguntarse de dónde procede toda la energía del universo. La respuesta podría ya ser en el hecho de que la energía gravitatoria generada durante la expansión pueda ser tomada de forma no ambigua como negativa, de tal forma que la energía materializada en la transición del falso vacío al vacío habitual proceda de la propia energía gravitacional acumulada en la expansión. Aquí el autor yo veo que no habla acerca de ese principio que se habla de la singularidad en el momento de la explosión del Big Bang, pero bueno. Por tanto, la energía total podría ser tan pequeña como se desee, e incluso cero sin que hubiera ninguna limitación a la cantidad de expansión exponencial que pudiera ocurrir. En otras palabras, podríamos decir que el mecanismo de inflación produce un universo partiendo esencialmente de nada. Pues es básicamente que esa nada es lo que se llama la singularidad. Es una singularidad donde está toda la base de espacio, tiempo, energía, materia del universo. Porque antes de esa singularidad no se puede concebir nada. Ese es un ejercicio difícil para nuestra mente, pero está así planteado en el principio cosmológico actual que se tiene en ciencia. Aunque el escenario del origen del universo pudiera ser todavía demasiado especulativo en el sentido de no haber sido contrastado observacionalmente, sí que es un escenario plausible al que están apuntando todos los indicios teóricos de los que disponemos en la actualidad. Pero son los indicios teóricos. Otra cosa son qué huellas o qué rastros desde el punto de vista de la observación empírica o de las contrastaciones empíricas nos podrían apoyar estas hipótesis. De hecho, es uno de los escenarios perfectamente compatibles con observaciones astronómicas recientes. Es sencillamente una explicación naturalista del universo donde no hay lugar para un gran diseñador. Los valores de las constantes de la naturaleza fueron seleccionados por puro accidente cuando a medida que el universo se expandía, se rompió la simetría de un estado inicial posible caótico y totalmente simétrico. Nosotros vivimos en una de esa infinidad de burbujas donde las constantes de la física y los parámetros del universo son apropiados para que la vida haya podido surgir. Fuimos unos posibles ganadores de la gran lotería cósmica. Como se dan cuenta, este último argumento es un argumento que no tiene mayor peso, la verdad. Y si el escenario delineado anteriormente fuera descartado por las observaciones en el futuro, ¿qué ocurriría si realmente existiera un solo universo? Algunos autores como los propios Barrow y Tipler o John Leslie han propuesto que la única salida naturalista a la argumentación antrópica es la existencia de una multiplicidad de universos. Esto podría no ser realmente así. Aún con la existencia de un solo universo, las probabilidades no tienen por qué jugar en nuestra contra. Así, por ejemplo, Victor Stenger y Max Tegmark han mostrado que podrían darse universos factibles para la evolución de la vida en un amplio rango de valores de las constantes de la física. Por otro lado, se ha señalado también
en contra de la opinión generalizada de biólogos evolucionistas, que la existencia de un gran número de galaxias en el universo es un factor que podría jugar estadísticamente a favor de la aparición casual de la vida, no causal, sino casual de la vida, hecho que no ha sido tenido en cuenta habitualmente por los partidarios del principio antrópico al hacer sus cómputos. Por supuesto, hay quien defiende que ya es posible delinear una explicación convencional subyacente que surgirá de un mayor conocimiento de teorías cuánticas de la gravedad, como las teorías de cuerdas, pero aún así parece inevitable la aparición de algún tipo de ajuste fino o condiciones iniciales en los parámetros de una teoría de la unificación de las cuatro interacciones que tenga como aproximación de baja energía el modelo estándar de la física de partículas. Irónicamente, la solución final a todo este lío podría residir en el equivalente cósmico del mismísimo proceso de selección natural darwiniano. Lee Smolin ha propuesto un escenario compuesto por una multitud de universos, un multiverso, en el que cada universo existente es el residuo de la explosión de un agujero negro previamente formado en otro universo progenitor. Cada universo nace con un conjunto de ciertos parámetros físicos, sus parámetros físicos similares, pero que han variado ligeramente debido a fluctuaciones producidas por la alta entropía al interior del agujero negro. El equivalente de una mutación sería. El proceso se repite reiteradamente, generándose una progenie de universos que tendrán hacia una proyección de una población dominada por aquellos que maximicen el número de agujeros negros que puedan producir, porque de allí saldrán nuevos universos. El modelo no es solo curioso, sino que hace ciertas predicciones observacionales concretas. En otras palabras, es perfectamente falsable en los términos popperianos, ¿no? Para finalizar, el autor señala que Hume hizo una buena crítica de la utilización del aparente diseño de la naturaleza como prueba positiva de la existencia de Dios, pero no fue hasta la aparición del origen de las especies cuando el ateo pudo sentirse intelectualmente completo al tener en sus manos una alternativa naturalista a la diversidad y a la complejidad de la biosfera. El viejo argumento del diseño resurgió en el contexto del principio antrópico y en un nuevo escenario, el universo primigenio y el ajuste fino aparente de las constantes de la naturaleza que haría posible que se dieran las condiciones apropiadas para el posterior origen y desarrollo de la vida. Al igual que hiciera Hume con el argumento clásico del diseño, el nuevo argumento del diseño ha sido perfectamente desmontado desde el punto de vista lógico. Y en la misma línea de Darwin, la física y la cosmología nos presentan escenarios completamente naturalistas donde el ajuste fino aparente de las constantes de la física y de los parámetros cosmológicos es una consecuencia trivial de los mismos. Como se puede ver, dice el autor, no es cierto que exista un callejón sin salida para una explicación completamente naturalista del origen del universo, de sus leyes y sus características. Es más, la situación es más bien todo lo contrario. Aquellos que siguen buscando alguna evidencia del diseño divino o finalidad en la naturaleza se encuentran en las mismas narices con un muro al final del camino. A medida que sabemos más sobre la física del universo primigenio, la imagen del creador se diluye hasta convertirse en solo la esperanza de algunos de poner al hombre en un lugar central que nunca le ha correspondido. Claro, porque en esta concepción naturalista, la humanidad es solamente un elemento, si no accidental, solamente de aparición probabilística. Porque el primer gran pecado del argumento del diseño siempre fue su injustificado antropocentrismo. Y aquí nuevamente se repite, porque la especie humana probablemente, si no fue un accidente, por lo menos fue un desarrollo simplemente dado de manera probabilística. Plantear un propósito para los cielos centrado en lo humano suena a una lamentable falta de sentido del humor acerca de la condición humana. En palabras de Bertrand Russell,
Los creyentes con el propósito cósmico constituyen gran parte de nuestra supuesta inteligencia, pero sus escritos le hacen a uno dudar de ella. Si me garantizara la omnipotencia y millones de años para experimentar con ella, no pensaría que pudiera presumir mucho del hombre como resultado final de todos mis esfuerzos. Y al final dice el autor que agradece a John Beckman y Sergio Toledo por los comentarios en la elaboración de este trabajo. Esta es la presentación de el profesor Pedro Hernández, y ahora pues entonces cedo la palabra para que generemos todos los comentarios necesarios y posibles alrededor de el desarrollo naturalista del universo y el principio antrópico, ya sea fuerte o débil, también en el origen y desarrollo del universo. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por la presentación. Entonces, como bien lo dices, vamos a abrir este espacio para que dialoguemos o discutamos o planteemos inquietudes. ¿Quién le gustaría iniciar? Bueno, yo cuando leí este texto, a mí me empieza a generar estas, como esta perspectiva o reflexión, y es cada una de estas teorías o construcciones teóricas que estaba tratando de dar una explicación con ello a cómo está constituido lo que consideramos la vida, lo que existe como la naturaleza en sí, y cómo se conformó esto que tenemos hoy considerado como nuestro espacio vital. Como pensándolo no solamente desde la perspectiva de lo teórico, que es un ejercicio que se hace desde la filosofía de la ciencia, de rebatir, refutar o replantear las teorías en sí, ¿cómo podríamos encontrar como un punto que nos diera una base de evidencia, una base de como de que uno dice, este camino por lo menos aquí tiene criterios de solidez, porque lo que yo voy viendo en cada una de las posturas de una u otra manera son como fragmentos, como cuando uno ve solamente partes de algo que se quiere examinar, pero como que poder tener ese de pronto rompecabezas un poco más armado, así no sea completo, pero que estuviera como sustentado en cuestiones un poco más evidentes, porque lo veo a pesar del ejercicio tan dedicado y juicioso, por ejemplo, de ver el criterio, a ver si me acuerdo la palabra, de esto que llama fino, que llama el ajuste fino del universo. Es el ajuste donde está hablando de unas constantes físicas con unas pruebas de diseño y que pueden explicarse mediante la existencia también de múltiples universos, diría uno. O sea, eso plantearía otras hipótesis de que si eso sucede de manera fija, habría la posibilidad de que se repita en otros contextos o algo así. ¿Qué opinas? Bien, habitualmente las personas en la vida cotidiana no tienen una preocupación mayor por este tipo de elucubraciones, sino que simplemente se basan en el horizonte de tradición en el cual se formaron, donde hay una influencia desde la perspectiva religiosa o cultural, y son muy pocos, escasos quienes reflexionan acerca de esto, incluidos hasta los que han sido formados en ciencia y en ciencias de la naturaleza y en el área de la filosofía y las ciencias de la naturaleza. Por supuesto, este artículo
plantea pues una reflexión fuerte, pero que indudablemente está en favor del principio naturalista, al final de cuentas. Hace toda la argumentación con el propósito de mostrar que al final ahí es una debilidad del principio antrópico, ya sea el débil o el fuerte, y de que no podrían haber unas condiciones de ajuste fino que permitieran entender que el universo se desarrolló o fue construido con un propósito de que pudiera emerger una especie inteligente que pudiera a su vez interpretar la naturaleza del propio universo de la cual supuestamente eh, esa humanidad hubiese emergido por desarrollo eh, mm, biológico, desarrollo bioquímico desde la propia materia y energía. Yo recuerdo que hace muchos años, fue creo que en la época de los años 80, cuando escribí un documento acerca del conocimiento, me preguntaba que si las teorías de la biología eran y de la cosmología eran, mm, llamémoslo así, mm, válidas o tuviesen, llamémoslo así, una perspectiva exitosa. Se podría decir que entonces la especie humana al filosofar y al investigar el universo estaría mostrando cómo la propia materia-energía dentro de lo que llamamos espacio-tiempo estaría intentando comprenderse a sí misma si es que la vida es un origen, tiene un origen simplemente de orden material. Sin embargo, vienen una serie de problemas que no son abordables y que están más allá de la inteligencia y que tienen que ver con los afectos, que tienen que ver con las intuiciones trascendentales, porque sea que se quiera o no, hay intuiciones trascendentales en todas las culturas, por lo menos aquí en el planeta Tierra, donde sabemos que hay una humanidad y entonces ¿cómo es que hay eso? Algunos dirán una explicación, es que se formaron estructuras de poder donde unos quisieron mandar sobre otros y se desarrollaron cierto tipo de creencias para que los otros asumieran esas creencias y estos otros del poder pudieran manipularlos. Esa es una explicación de orden materialista que trata de explicar por qué lo de el asunto de la trascendencia. Pero es que independientemente de las creencias, hay también unas intuiciones trascendentales, más allá de estructuras de poder, de esquemas religiosos o esquemas doctrinales. Hay unas intuiciones acerca de que hay cosas más allá de lo simplemente físico. Y lo otro es que percibiendo toda la historia de la ciencia, todas las obtenciones de los conocimientos científicos, su reflexión filosófica, los desarrollos tecnológicos y las apropiaciones que se han hecho con los desarrollos tecnológicos combinados con los conocimientos científicos en la depredación del mundo hasta donde hemos depredado, nos permite tener pues una comprensión si somos filósofos de la ciencia suficientemente honestos, de que no importa cuál sea la postura de las escuelas de filosofía de la ciencia, eh, vemos que todas se critican con todas. Todas tienen unas virtudes, pero todas tienen unas falencias. Y si pasamos nuevamente a la idea kantiana básica de que lo que conocemos son fenómenos, es decir, apariencias, esos rasgos, atributos y características de los fenómenos que son objetos de las distintas ciencias, simplemente son apariencias que en nuestra estructura morfofuncional de cerebro y órganos de los sentidos, pues percibimos, conocemos y procesamos eso. Pero no, es posible que haya otras cosas que no captamos. Entonces, eso lleva a algo que Kant había planteado, que no es posible conocer la sustancia de las cosas, la esencia de las cosas, la cosa en sí, sino solamente las apariencias. Entonces, toda la construcción
de conocimientos y aplicaciones de los conocimientos a través de la tecnología es solamente sobre la parte de las apariencias y solamente no en lo que es el universo, sino cómo funciona el universo. Si hay algo que ha hecho exitosamente la tecnología es ver cómo funcionan las cosas del mundo en todos sus aspectos y hacer aplicaciones viendo cómo funcionan y por eso obtener resultados que son exitosos. Pero saber qué es eso o qué hay detrás de eso no lo sabemos. Entonces me lleva a mí a pensar lo siguiente, es que creo que a través de la ciencia y a través de su reflexión filosófica no podremos tener un acceso a lo que es realmente eso, donde estamos nosotros y que lo llamamos universos o cosmos. Yo hace unos años estaba en una posición agnóstica, pero parece ser que me estoy deslizando por ese barranco, me estoy cayendo a una posición escéptica, del agnosticismo al escepticismo. Y explico, el agnóstico plantea, bueno, no es posible conocer la totalidad de las cosas porque solamente conocemos su apariencia, siguiendo el principio kantiano. Pero el escéptico dice, es que no podemos conocer nada tal cual es, porque todo es mera apariencia y las apariencias son falibles y las apariencias son mutables. Y entonces nos lleva al siguiente planteamiento. El conjunto de conocimientos que tenemos en la física, por ejemplo, en la química, y que se aplican, por ejemplo, para la física y la cosmología, para la biología, incluida biología molecular. Esos conocimientos que tenemos y que creemos que son así, de cómo funciona el mundo, de cómo funciona, no de qué es el mundo, sino de cómo funciona el mundo, pues lo hemos hecho aquí en este planeta. Es que este es un planeta, tercer planeta de una estrella tipo G, alrededor de un brazo de la galaxia de la Vía Láctea. ¿Y podemos asegurar que esto funciona de la misma manera en otra parte? No lo sabemos, pero lo estamos suponiendo. Lo estamos suponiendo. Si somos humildes y sensatos, decimos, sabemos ciertas cosas de cómo funcionan ciertos elementos de este mundo. Y con ello hemos podido obtener ciertos resultados exitosos a través de dispositivos, aparatos, sistemas, etcétera, de cómo funciona el mundo y obtenemos esos resultados. Ahora, las teorías que lo explican sabemos que esas son provisionales siempre, porque esa es la naturaleza de las ciencias, tener teorías que son simplemente temporales, porque esa es la naturaleza de las ciencias, lo cual, si no fuera así, entonces tendríamos una ciencia-religión, una religión ya con todo establecido. Pero esa es la diferencia, por ejemplo, entre las doctrinas religiosas, que asumen todo como una verdad absoluta, y el carácter de la certeza de las teorías científicas que tienen una validez hasta el tiempo en que pueda aparecer una explicación más robusta. Pero ni siquiera las explicaciones robustas son teorías y como teorías son siempre hipótesis, con niveles de contrastación, por supuesto, pero siempre revisables. Lo que sí parece ser que funciona en pequeña escala es la aplicación de los conocimientos que pueden ser absorbidos por teorías en cómo funciona el mundo. Y por eso es que los desarrollos de las tecnologías son hoy por hoy tan exitosas y tan potentes, porque esa parte sí nos dice cómo funciona, aunque no nos dice qué es. Funciona. No sabemos qué es todo ese mundo de las partículas, del modelo estándar de partículas, pero tenemos estos aparatos que se mueven a través de cómo operan las subpartículas atómicas y nos permite tener telefonía celular y todo el sistema de comunicaciones basado en la digitalización y la computación. Pero es cómo funciona, no qué es eso y qué hay detrás de eso, no lo sabemos. Entonces, por eso digo que me estoy resbalando por ese barranco desde el agnosticismo al escepticismo. Y es que no vamos a saber nunca qué es esto. Y me lo preguntaba hoy y lo hablaba con mi esposa. Entonces, ¿qué sentido tendría estudiar todo esto?
Y ahí dejo ahí lo dejo para darle a eso, José, me encanta. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, como siempre, con el reconocimiento claro sobre y el aprecio por la tolerancia de ustedes al, al escuchar mis participaciones, porque soy el menos conocedor del tema. Yo soy un poco advenedizo en esto, pero estoy muy interesado. Quizás puedo salir tildado de hereje en el buen sentido de la palabra con lo que voy a decir, pero parto de reconocer que, aparte de mis limitaciones propias, todo este ejercicio de pensamiento, de conocimiento de la ciencia, de alguna manera conducen a algún efecto favorable para la misma humanidad. Entonces, pienso que no es un ejercicio, digamos, perdido en ese sentido. Lo que pasa es que uno quizá desde nuestra perspectiva limitada no alcanzamos a ver los resultados. Pero a partir de ahí, mis reflexiones a la lectura del día de hoy. Yo es la primera vez que me meto con el tema, pero en mi larga travesía por las universidades, uno escucha cosas y pues habla con el profesor de matemáticas, con el profesor de física y esos casi siempre tienen algo que hablar que uno no entiende, pero que se queda haciendo ecos por allá en alguna parte, y estos documentos de pronto se lo reviven. Es como las canciones que uno dice, no me acordaba que yo sabía esa canción, ¿cierto? Pero apareció algo que me hizo recordar. Entonces, vuelvo al tema del documento. Creo que está demostrado que el universo está en permanente expansión y cambio. Entonces, y eso no empezó ayer, sino que ha sido una constante, digamos, infinita, por decirlo de alguna manera. Entonces digo yo, ¿cuál es el sentido de saber dónde empezó, cuándo empezó y quién lo hizo o lo empujó primero para que todo esto sucediera? Cuando sabemos que, de todas maneras, aquí hay una pregunta, es, hacemos parte de ese universo que se está moviendo, que está cambiando y intentamos medirlo. Cualquier medida que hagamos tiene un carácter relativo de dónde estemos ubicados. Entonces estamos intentando medir, detectar dónde empezó, cuándo empezó, llevarlo a valores concretos, sabiendo que somos parte de ese mismo proceso de cambio y que en ese proceso de cambio estamos midiendo o tratando de medir algo que se está modificando permanentemente, incluido quien intenta medir. Hay como una imposibilidad ahí categórica relativa en cualquier aproximación que hagamos de eso. Y conversando con algunas personas sobre el tema, me decía un amigo mío que es muy mariano, pues que según la Biblia Dios creó el universo en par días y culminó la actividad, incluida la obra, la creación de la humanidad, en 7 días. Y la lectura que noto que hace la religión es que precisamente lo que no ha alcanzado a medir o no logró esas milésimas de segundos, no sé qué, centésimas de segundo que no logró medir el Big Bang, la teoría del Big Bang, es precisamente el tiempo que Dios se tomó para darle el impulso al proceso. O sea, es una explicación totalmente metafísica, pero se recuestan en las mismas, digamos, fisuras que deja el pensamiento, el planteamiento científico, que dice hay una parte que no alcanzamos a medir, y ahí dicen pues que es que ahí era precisamente donde estaba Dios, y que como Dios está en todas partes, ¿cierto? Entonces es una falencia misma del sistema científico no descubrir quién estaba en ese microsegundo que no se ha podido mover. Entonces pienso yo que son, ahora, hay una cosa importante. Menciono el tema de la Biblia
porque también encuentro que muchos de los temas bíblicos, incluido este de la creación del mundo, están ya escritos en otros documentos. Recordemos que los hebreos en el Éxodo pues eran una tribu nómada y se iban impregnando y se iban recogiendo muchas informaciones por el camino, y se ha encontrado que muchos pasajes bíblicos, entre esos el de la creación, por ejemplo, estaban en el poema de Gilgamesh, que tiene 700 años antes de la, digamos, de la referencia con que se calcula tienen la edad de los documentos bases de la Biblia. Entonces pienso yo que son el mismo, digamos, el mismo universo mirado desde dos momentos diferentes, desde dos relatividades diferentes, y que pueden llevar a cualquier tipo de conclusión, porque entre las dos hay un inmenso vacío. Y yo digo, pues, finalmente, como que en todas estas reflexiones, tanto desde lo científico como desde lo metafísico, se pierde Einstein, ¿cierto? Somos parte del universo que cambia y somos los que intentamos medir ese mismo cambio. El ejemplo de la piedra y el reloj, que como metáfora me parece muy interesante, bonito, y del relojero ciego me parece que es interesante, pero finalmente eh, antropomorfiza la reflexión. Y yo pienso que entre la piedra y el reloj hay intermediando una idea de tiempo que quien usa la metáfora no la toma. Digamos, queda como si es que es una cosa, llegó ahí por casualidad o siempre ha estado, mientras que el reloj sí es una cosa que hizo el hombre o alguien se lo inventó. Pero realmente el reloj, independiente de la maquinaria que sea, lo que tiene por medio es el concepto de tiempo, que hace parte de la medición misma del comportamiento del universo. Ahora, yo lo leí una vez, otra vez, tratando de entender, pero yo en el PAD, el PAD, realmente no encuentro la componente antrópica. No lo logré descifrar. ¿Dónde está lo antrópico del modelo, de la propuesta? Sí, un poco desde la cibernética, si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pienso que el universo en cuanto a energía, que es energía, siempre ha sido el mismo y siempre ha sido lo mismo, lo que se ha ido es transformando. Entonces, nuevamente se me pierde la relevancia de poner un punto de partida a algo que sabemos que se está transformando por sí mismo y para sí mismo, y si lográramos tener el punto de partida, ¿para qué nos serviría? ¿Sí? Para sacar de contexto a los religiosos, que me parece que es una pelea tonta, y finalmente cuando escuchamos todo lo que nos acaba de reseñar Luis Francisco, pues mi apreciación personal es que hay mucha conjetura, y es como si estuvieran disparando un poco como no el relojero ciego, sino el carpintero ciego tratando de clavar puntillas que de pronto le pega a una de ellas cuando no a los dedos. Entonces, y diría el otro, pues es que eso puede ocurrir por milagro, pero desde mi perspectiva los milagros sí existen. Y la definición es muy sencilla, simplemente es la ocurrencia de un evento con probabilidad cero, ¿cierto? Entonces, pienso que hay un elemento adicional ahí, es que todo lo que vimos durante el documento sigue siendo muy conjetural, y yo creo que es una conjetura inevitable por la inevitabilidad misma del objeto o el tema de estudio. En cuanto y otra cosa que me llamó mucho la atención, el tema del principio
cosmológico, que la nada es como la nada lo contiene todo. Y entonces en esta serie de conjeturas, si la nada lo contiene todo, pues diga cualquier cosa que en ese algo cabe todo también. Entonces, me parece que nos quedamos un poco, no en la literatura, sino en la conjetura, que tampoco nos lleva a nada concreto y a veces uno siente hasta la forma como se plantea que desde lo religioso lo dicen con muchísima más veracidad. El documento, desde mi ignorancia, pues me deja estas inquietudes y me gustaría escucharte. Entonces, muchas gracias. Bueno, hay lo siguiente. El, el buscar una respuesta para el supuesto origen del universo, se ve que hay un horizonte de tradición en el pensamiento científico de los últimos siglos y tiene que ver con una base judeocristiana, donde, por un lado, sí, en la Biblia aparece un principio de la creación divina, pero por el otro lado, hay también, desde la perspectiva, como diría Crombie, el desarrollo de un estilo de pensamiento que está basado en la causalidad aristotélica, donde se habla de 4 causas: causa final, causa eficiente, causa material, y ahorita no recuerdo la otra causa, y la causa formal, gracias, donde se encadenan con el propósito de dar explicación de por qué hay un estado actual de cosas. Y es posible que es posible, digo es posible, no digo que es probable, digo es posible que ni siquiera se tenga un origen del universo. Es posible eso, pero se parte de que necesariamente hay que buscar con, con formas probabilísticas incluidas un origen del universo. Y entonces viene esta teoría del Big Bang, la gran explosión, a raíz del descubrimiento que hizo Fred Hoyle en 1929, de que veía cómo en unas galaxias con respecto a otras se iban distanciando, como si hubiese habido un momento en que todas estuvieran juntas. Esa es una hipótesis, pero eso no sabemos si es así. Simplemente a través de una observación y unas mediciones de esa observación del distanciamiento de las galaxias y de esa radiación cósmica de fondo, de la cual aquí no habla el autor, que tiene que ver cómo en los sitios más lejanos tiende hacia el infrarrojo la luz emitida hacia el infrarrojo, lo cual muestra que debió haber una explosión. Esa es la suposición que se hace, pero todo está movido por un principio de causalidad que yo veo que tiene esos dos orígenes. Un origen religioso, teísta, que está en el judeocristianismo, y otro que es de origen cultural filosófico en la Grecia antigua, que es el principio de la causalidad. Y esto nos permite ver que cómo están montados muchos de los elementos de nuestra estructura científica y filosófica actual. ¿Qué tal que el universo no haya tenido origen? Y que esto que no haya tenido eso que nosotros llamamos origen, sino que funcione de otra manera. De hecho, ustedes no lo hemos mencionado acá, de pronto sí lo saben. Hay una concepción cosmológica que se llama el steady state, que consiste en un universo que es pulsante, que llega un momento en que se expande y después vuelve y se contrae desde una especie de Big Bang a un Big Crunch. Y Big Bang, Big Crunch, como un corazón latiente. Está esa otra teoría, pero que tal vez no es... ha sido movida dentro del campo científico, pero que no se menciona. Y hay una tercera teoría que ahorita no la puedo reproducir porque no la recuerdo bien y no quiero llegar a cometer errores.
en su presentación. Entonces, lo que sucede es que no sabemos, no lo sabemos. Y por eso les decía que me resbalo hacia el campo del escepticismo, y es que a través de la ciencia, de la filosofía, no vamos a obtener ningún conocimiento de qué es esta cosa que llamamos cosmos o universo, con todos los componentes de las distintas áreas de las ciencias que existen. Solamente podremos saber cómo operan ciertas fracciones de ciertas entidades que cada ciencia toma como objetos de investigación, de cómo funcionan, pero no de qué es y cuál es su naturaleza, sino de cómo funciona. Y ahí sí hemos sido efectivos. Por eso los desarrollos de la tecnología tienen que ver con eso, de al saber cómo funciona cierto tipo de cosa que hace parte del mundo, tomamos y hacemos aplicaciones de eso y vemos que tienen resultados exitosos. Y con esos resultados exitosos tomamos dominio de sectores de ese mundo, pero sin saber qué es ese mundo. Y, y yo veo que es como una especie de condenación que tenemos por la estructura morfológica y funcional que tenemos. Tenemos un cerebro, sí, y tenemos unos órganos de los sentidos y tenemos unas proyecciones, llamémoslo así, unos aparatos que nos amplían los órganos de los sentidos, que son todos los artefactos de desarrollo tecnológico que hemos hecho, que nos permiten aumentar más la capacidad de percepción, pero que no aborda todo lo que pudiera ser percibible, porque siempre encontramos unas nuevas maneras de percibir cosas. Incluso cuando creamos estados nuevos de entidades. Por ejemplo, cuando hemos creado a través del laboratorio estados súper fríos, donde hay unos comportamientos de la materia que no conocíamos porque no se han observado dentro del universo conocido hasta el momento, que son los estados del superfrío. Y en esos estados del superfrío, la materia y energía, las subpartículas tienen un comportamiento diferente, lo cual nos muestra que hay tanta cosa de cómo es y cómo puede ser lo existente que no podremos abordarlos porque no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad, así pasen millones de años de ciencia e investigación. Lo que sí podemos con gran pericia es descubrir cómo funcionan las cosas. Y al ver cómo funcionan los elementos y los engranes del funcionamiento del mundo, podemos desarrollar aplicaciones utilizando los mismos elementos del mundo para obtener resultados que sean efectivos, eficaces y eficientes. Eso es lo que yo veo. Entonces, en términos de teorías, no vamos a tener nunca una teoría que se diga señala la verdad del mundo, pero sí vamos a tener teorías de desarrollo práctico de tipo pragmático tecnológico que nos puede decir con certeza que cuando operamos de cierta manera obtenemos tales resultados. Eso es lo que estoy viendo y desde hace como unos 5 o 6 años con Astrid hemos ido descubriendo eso. Por eso la filosofía de la ciencia actual se ha ido volcando a estar estudiando las prácticas científicas. El estudio de las prácticas científicas nos permite entender un poco más la naturaleza de la actividad científica y ya no estaría centrada en teorías como fue en el siglo pasado y en los siglos anteriores, la naturaleza de las teorías, sino la naturaleza de las prácticas científicas que nos permiten ver cómo podemos operar en el mundo y obtener resultados que sean efectivos, eficaces y eficientes, que sean exitosos. Es lo que yo veo actualmente. Y por supuesto, la pervivencia de las concepciones filosóficas, metafísicas, trascendentales relacionadas con el teísmo y el deísmo, las teologías y las doctrinas religiosas nos seguirán dando historias acerca de cómo apareció esto. Pero eso no se discute, eso no hace parte del problema de la ciencia. Eso hace parte del problema de la ciencia si se toma como elementos de un estudio o análisis de las culturas, pero no al interior de lo que dicen esas doctrinas, sino como estudio de las religiones y las culturas de los pueblos, que eso sería otro objeto de investigación desde el punto de vista de investigación cultural o sociocultural o histórico o social o sociológico cultural.
Pero eso es lo que yo observo y por eso me estoy deslizando cada vez más hacia el escepticismo, pero sabiendo que hay sí un rasgo de, 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 de esperanza en saber cómo funciona el mundo y operar cómo funciona el mundo y hacer con ello resultados que sean efectivos, eficaces y eficientes, aunque allí entra otro elemento que nunca hemos tocado dentro de nuestra tertulia, que es el asunto de la ética de la acción científica, la ética de la práctica científica y de los efectos de la práctica científica, porque eso sí ha tenido una serie de problemas que hoy lo estamos teniendo con la forma como estamos depredando el planeta y cómo tenemos la intención de seguir depredando el sistema solar y otras áreas, y parece ser que ahí sí nos estamos desviando de lo que hemos podido encontrar de cómo funciona el universo a través de una especie de ecuación armónica con equilibrios dinámicos. Eso tendríamos que, no sé, yo no soy un especialista en esa parte de ética de la ciencia y habría que estudiar para ello. Por supuesto, hay que estudiar para ello. Es lo que yo podría decir hasta el momento. Sí, José. José, levantaste de nuevo la mano. Sí, ya. Y ya activé el... ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, discúlpame. Mira, es que quiero algo que no dije, pero que me lo traes a la cabeza ahorita, digamos, como yo soy escéptico de para qué tratar de descubrir el principio. Sí soy más proactivo hacia la importancia de entender el comportamiento del universo para entender y tratar de ver hacia dónde va y cuáles sus implicaciones. Que me parece mucho más relevante. Uno pararse, pues no a extrapolar, pero sí, ahí cabrían muchas más hipótesis de trabajo fundamentadas que darían elementos de juicio para el mismo conocimiento científico seguir avanzando, entender no tanto el remoto origen del universo, sino sus posibles perspectivas. Eso me parece que daría pues mucha más luz dentro del pensamiento y desarrollo del pensamiento en general. Ahora, yo aquí vuelvo a insistir en algo y perdóneme, Luis Francisco, si ni siquiera... de alguna manera dices, esto tiene que haber tenido un origen. No. Yo no digo eso. No tiene, no. Es que nos basamos en una perspectiva judeocristiana, por un lado, y en la tradición griega. Pero yo digo, existe la posibilidad de que esto no haya tenido origen. Eso es lo que Pues, dije. ok, no, ok, te entendí, ok. Porque básicamente, como yo entendí que habías dicho que tenía que tener un origen, precisamente yo a lo que apuntaba ahí es que de pronto el afán de asignarle un origen al universo, pues simplemente es una manifestación de tipo antropológico que como sabemos más o menos de dónde venimos, ¿cierto? Que pues algunos dicen que todavía creen en la teoría del muñequito de barro y el soplo de vida, pero a lo que voy es, cuando empezamos es decir, a buscar el origen de algo como el universo, pues esa es una forma de pensar muy del ser humano que busca sus raíces, su origen, y si fue Dios o no lo fue, o si fue la simple evolución. Y más aún vuelvo a lo mismo, de un universo del cual hacemos parte, ¿cierto? Un universo, porque de alguna manera nosotros somos consecuencia de todo lo que ha pasado durante miles y millones de años. Entonces, es, es como preguntándome casi sobre mi propio origen, ¿cierto? Que porque soy parte del origen, de un origen mucho más amplio. Entonces, hasta dónde uno resulta explicando un pedacito y hasta dónde la necesidad, vuelvo y digo, de saber el origen, cuando lo que tiene significado es la posible ruta hacia adelante. Eso básicamente.
Sí, Gracias. mira, José, sobre eso, te voy a decir el caso que me corresponde. No sé si Astrid y los otros compañeros dirán lo suyo, pero en lo que me corresponde, yo entiendo que hay un campo de acción en mi conciencia sobre lo que es lo científico y lo filosófico. Y allí este asunto de la cosmología, ese asunto del universo, su posible o probable origen y desarrollo y hacia dónde tiende, está marcado por una serie de hipótesis que como conjeturas muchas son, llamémoslo así, pues que uno las ve con compasión porque no puede hacerlo más, porque no tienen la solidez que pudieran tener otras hipótesis que han tenido otros campos de las ciencias que son mucho más fuertes y mucho más sólidas. Eh, entonces yo dejo ahí, ese es un punto que no tiene respuesta, una respuesta que sea suficientemente sólida y seria en mi comprensión. Pero como mi conciencia no solamente tiene que ver con el campo de los conocimientos científicos, filosóficos, sino que yo tengo otros campos. Hay un campo del desarrollo estético, un campo de desarrollo espiritual, un campo del desarrollo familiar, de las interacciones, el político, el social, etcétera. En el campo del desarrollo espiritual, pues yo he hecho mis indagaciones, mis estudios y mis vivencias en lo espiritual. Y entonces, en relación con los orígenes, pues no puedo responder en el campo de la ciencia. En el campo de lo espiritual, tengo unas sensaciones y unas intuiciones, pero claro, yo no voy a mezclar lo que es lo espiritual con lo que es lo científico y filosófico. Y ahí es donde vemos que todavía no tenemos una visión articulada de todo. Ahora, yo podría desde lo espiritual explicar lo que concibo en lo científico, por supuesto, así como desde lo científico uno puede explicar lo religioso espiritual en el campo de lo cultural. Yo tengo una concepción desde lo espiritual sobre lo que se ha encontrado en ciencia y en filosofía con respecto al cosmos. Pero eso es otra cosa que aquí yo no la voy a señalar, porque no es el campo de la ciencia ni de la filosofía. Pero sí tengo una concepción espiritual en relación a todo lo que hay espiritual, a todo lo que hay científico y filosófico. Quiero que sepas eso. Y hago esa separación por pura sanidad mental, para no entrar en confusiones. Y de esa manera, entonces, resuelvo mi problema de comprensión, porque este es un asunto que, por ejemplo, en mi caso, llevo ya prácticamente en este año, cumplo 50 años de reflexión al respecto, que empecé en 1975, cuando era estudioso del marxismo, pero al mismo tiempo estudioso de ciertas, llamémoslo así, enseñanzas místicas y esotéricas, cuando me encontré accidentalmente un libro que se llama Yo visité Ganímedes, escrito por un peruano como hacia 1972. Y entonces, claro, yo he tenido la posibilidad de estudiar una inmensa cantidad de cosas por distintas vías, científico y filosófico, espiritual, religioso, porque lo he estudiado. Por supuesto, todo lo de la cultura y los otros ámbitos que configuran toda mi conciencia. Entonces, lo que hago es esas llamemos, esos linderos, coloco esos linderos y sé que hasta aquí tal cosa, hasta aquí tal otra. Y por eso es que te digo que en el campo de la ciencia y filosofía, con respecto al mundo y al universo, soy escéptico. Con respecto a la verdad del mundo, soy escéptico. No vamos a poder conocer esta cosa tal cual es, pero sí podemos conocer cómo funciona por lo menos algunas partecitas para ser efectivos, eficaces y eficientes. Ahora, en lo espiritual, eso es otra cosa que tal vez, y me encantaría poderla hablar contigo en un café Valdés de allá donde me dijiste, y ahí podemos hablar sobre eso. Gracias, sí, claro que sí. No sé si, gracias, bueno, primero gracias José,
Y no sé si Camilo o Armando quieren hacer algún comentario o intervención. Estela podría decir cosas por lo menos escritas. Sí, eso, Estela, para que le quede más fácil, si lo quiere escribir. Listo, Cami, tienes la palabra. Pues primero que todo agradecerte, Francisco, por compartirnos el texto y tu posición al respecto frente a este, igual a Astrid y a todos los que han participado. Y pues creo que también parte por lo que no he participado es porque estoy muy cercano al planteamiento más reciente que tienes, Francisco, a ese escepticismo, y de hecho creo que me ha acompañado gran parte de mi vida. Yo la verdad nunca he sido como muy contemplativo de esas teorías porque siempre las he visto como, creo que algo similar mencionó José, y es que es algo en lo que trabajan las personas que quieren validar sus creencias, o los que le tienen ya mucha rabia a los que tienen ciertas creencias, ¿sí? Entonces creo que solo están como esos dos grupos y no me ubico muy bien en ninguno de los dos grupos, así que he estado como alejado y por eso como que no lo comento mucho. Estoy igual, comparto esa parte del escepticismo, de que puedes encontrar, creo que es lo que hemos hablado ya en bastantes otras sesiones, y es que pues buscar verdades absolutas es algo poco fructífero, y estas teorías finalmente lo que buscan es eso, una verdad que pueda demostrar que sus creencias son reales. Entonces creo que se contraponen con mis objetivos filosóficos. Entonces eso me retrae un poco a hablar de ello, pero en general me encanta, digamos, escuchar un poco del tema y pues también ver qué otras posiciones pueden tener. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Camilo, muy amable. No sé si Armando quiera comentar algo o Estela escribirnos algo. Hay algo que a mí me está haciendo reflexionar esta conversación de hoy, y es que en la medida que, pues, que se van como construyendo o adquiriendo nuevas herramientas para acercarnos a diferentes fenómenos de la naturaleza y de tratar de ir como a esos límites de las reflexiones que hace la humanidad, pues también eso va abriendo otras posibilidades donde se interceptan, por ejemplo, campos o disciplinas, como lo que último que hemos hablado, el caso de la biotecnología. Y en esas experiencias o pruebas o ensayos, experiencias que de las prácticas de la investigación científica que ha generado la biotecnología, es también como abrir otras posibilidades de comprensión aparte de las que hasta el momento hemos tenido, y que muy seguramente, como pues tú bien nos lo has hecho de pronto pensar hoy, es como no tendríamos cómo expresar o decir que hay un origen, el hecho de poder encontrar nuevas herramientas y hacer esas redes de conexión nos empieza como a abrir como otras puertas, como otras posibilidades para encontrar como nuestras propias respuestas como seres humanos, dado que pues el mismo texto nos hace pensar también que muy seguramente es también desde el punto donde se hace la mirada, y la mirada la estamos haciendo desde lo antropológico, porque pues nosotros nos estamos tomando como referencia porque por ahora pues no hemos validado otra referencia, y que si posiblemente con estas pruebas que se puedan generar o posibilidades de reflexión que genere la biotecnología, lo que hagan también abran la posibilidad de poner el punto y la mirada en otro ángulo, y que eso nos ayude a ver otras cosas que hasta ahora no hemos visto. Una vez más, aquí estás dándole elementos por lo menos al concepto del principio antrópico en el análisis del propio conocimiento humano en general, no solamente el científico. Es que no podemos salirnos de nuestra propia naturaleza, porque yo lo que veo es que cuando se trata de descalificar el principio antrópico, es como si hubiese un observador que estuviera metahumanamente hablando, un metaobservador de lo humano, pero es que no nos podemos salir de eso. No podemos salir de eso porque es nuestra conciencia la que observa. Y eso es un elemento muy importante, porque muchas veces caemos en el análisis filosófico en búsquedas que no son posibles.
no son posibles porque no podemos salir de nosotros mismos. Es intentar mirar por fuera de lo que puede ver el ojo. Acuérdate la figurita esta de Wittgenstein en la capacidad de percepción, lo que está en el Tractatus, que pensemos para el caso de la humanidad. No. Creo que en la sección 7. Creo que es en la sección 7, sí. A ver si lo pudiéramos mostrar acá. No, sección 7 no, porque la sección 7 es ya, mira. Es esto. Muestra a ver si se alcanza a ver. Mira. Sí, se ve bien. Ahí está. El ojo puede ver lo que el ojo puede ver. Es decir, lo humano puede conocer lo que lo humano puede conocer. Ese campo, ese huevito que se ve ahí, es lo que puede conocer el hombre. Entonces, en este caso, la humanidad lo que puede conocer son fenómenos, como muy bien lo señaló Kant. ¿Y qué son los fenómenos? Son rasgos, atributos y características de algo que aparece ante nuestra experiencia y lo podemos configurar como entidad objeto de estudio en los términos de Hacking, ¿sí? Que algunos están ahí en el mundo, algunos aparecen históricamente, pero pueden desaparecer porque aparecen otros que los reconfiguran, o que podemos producirlos con nuestras tecnologías de cosas que no existían antes para estudiarlos. Eso es lo que hasta el momento, y con ese ojito, por lo dicho por Wittgenstein en el Tractatus, en relación a nuestra capacidad de concebir no solamente perceptivamente, sino con la capacidad de comprensión y explicación, la capacidad de concepción que podemos tener. Sí, ahí sí que ahí se van viendo cuáles son los límites o fronteras. Es correcto. José. Luis Francisco, en línea con lo que estabas diciendo, de lo que se puede o no conocer, y aunándolo con el tema que estábamos hablando del origen, estaba buscando dentro de mis conocimientos y encuentro que Darwin se atreve a poner en el título de su obra el origen. Es correcto. El origen, es decir, ahí me parece que no estaba especulando, sino que el tipo fue a cosas muy concretas y se atrevió a decir el origen de las especies es este, porque había un sustento muy válido para decir por ahí empezó la cosa. Entonces, pienso que este caso de Darwin, que es tan ejemplar para muchas cosas, pues es un buen ejemplo de que sí hay cosas del universo a las que podemos llegar a su origen. Y decirlo con conocimiento y con sustento. Entonces, él se fue por el tema de las especies. Hay muchos otros orígenes que deberíamos abordar. La cuestión habría que hacerlo de manera especializada, no sé, pero porque me parece que buena parte del problema de lo que hemos estado discutiendo hoy sobre el origen del universo es que han tratado de abarcarlo todo. Y entonces no sé si de pronto una especie de especialización en el pensamiento sobre el origen nos podría ir acercando a conocimientos mucho más concretos que podrían sumar o restar al final, pero me parece que eso sería bien interesante. Me llama mucho, es que a mí Darwin me llama mucho la atención, sin haberlo trabajado a fondo. Ya, entiendo. Vamos a hacer un muy breve análisis de ontología histórica y epistemología histórica. 1859, estamos hablando de el Imperio Británico de la era victoriana, una era supremamente moralista, basada en los principios de la religión anglicana, la religión del Estado británico, cuya cabeza es la monarquía, con toda su estructura. Y por supuesto, las verdades establecidas estaban dadas por el texto bíblico, que también sigue la religión anglicana. El plantear en ese momento el origen
de las especies, y dentro del origen de las especies, el origen del hombre es un claro reto intelectual y filosófico al establecimiento de los pensamientos propios acerca de cómo se concebían las cosas de la vida, la humanidad, el universo y lo biológico dentro del Imperio Británico, que a propósito hacía sus expediciones y sus viajes para generar todo el comercio, imponiendo con sus ejércitos y con sus productos el imperio. Justamente en uno de los viajes de esas embarcaciones en el Beagle es que se hace ese tipo de estudios. A los británicos les interesaba estudiar cómo eran las circunstancias tanto biológicas como humanas y culturales, para poder entender a dónde se estaban acercando y qué podían obtener de provecho en cada uno de esos sitios de las distintas partes del mundo donde se acercaban. Y justamente, pues, participó en eso Darwin. O sea que el asunto de ese origen está ligado con la concepción judeocristiana y aristotélica de la causalidad, que estaba de alguna manera impresa dentro de las creencias del común cultural del imperio, dentro del Imperio Británico. Pero por el otro lado está una idea que iba surgiendo de a poco y que se consolida en el siglo XX, que es la idea del progreso, donde se piensa que junto con la idea de origen está la idea de progreso. Y la idea de origen y de progreso entonces no se ponen en duda. Y yo pienso que deberíamos ponerlas en duda, no para decir que son falsas, sino, ¿realmente hay progreso? ¿Realmente hay origen? ¿Qué tal que no sean progresos ni orígenes? Eso quería señalar. Y por eso es que nos sirve la ontología histórica y, por supuesto, la epistemología histórica, para entender cómo es que en ciertos momentos se producen cierto tipo de conocimientos en las circunstancias históricas, sociales, de instrumentación física e intelectual para producir cierto tipo de conocimientos. Entonces, en ese sentido, yo voy a insistir. Dejemos un campo para poner en duda la idea de origen y dejemos un campo de duda para otro tema, otro concepto, otra concepción que aquí no hemos tocado hoy, pero que está inherente a la de origen, que es la de progreso. Eso quería decir. Y no diría también la de desarrollo. Claro, Astrid, indudablemente la idea de origen, desarrollo y progreso están muy vinculadas. Gracias, sí, tienes toda la razón. Bueno, no sé si los otros compañeros de pronto no puedan tener buena comunicación o algo que a veces pasa, ¿no? Uno escucha la tertulia, pero no puede a veces intervenir porque donde está no lo logra. Me da esa impresión hoy con Armando. Con Armando, sí. No importa. Bueno, pues entonces, si es Armando otras veces nos ha contribuido, el hecho de que esté aquí, pues lo agradecemos, lo mismo que en el caso de Estela. Sí. Bueno, pues agradecerles a los colegas porque sí se ha dado un espacio muy interesante también para reflexión, para, digamos, pensar como en otros contextos de cómo se combina la ciencia o se hacen esas conexiones entre ciencia, reflexiones filosóficas, reflexiones en términos de ética y de pensar pues desde otros ángulos estos temas que siempre son como unas reflexiones constantes en nosotros, en los humanos como tal. Entonces creo que es muy enriquecedor lo que hoy hemos podido compartir, el artículo muy interesante porque genera muchas inquietudes que siguen ahí, que tal vez en otra tertulia van a florecer o va a emerger otros argumentos, y esa es la idea, ¿no? Que esto sea cada vez creciente, auspicioso y reflexivo para quienes lo puedan ver posteriormente. Entonces, creo que... Gracias, Estela, entendemos.
Sí, señor. Listo. Entonces, Bueno, creo que un gusto, Astrid. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, José, Armando, muy amable. Mi querido Camilo, gracias, hermano. Y Estelita, gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Sí, señor.